En los últimos años, los cambios demográficos que ha experimentado nuestro país han incrementado la diversidad cultural, algo que afecta de forma muy directa a los hábitos de salud. Conocer esta realidad y compartir experiencias del cuidado enfermero en las distintas facetas, cultural, religiosa, sexual, étnica o lingüística, ha sido Nosotros estamos en un continuo aprendizaje para poder abordar toda esta diversidad que tenemos y que, bueno, pues con los cambios demográficos que estamos teniendo, con pacientes que nos vienen de otros países, conlleva una preparación, una formación, pero que para eso estamos, para dar respuesta a esa gran diversidad que tenemos hoy en día. La investigación se tiene que centrar en la atención al ciudadano y a las necesidades de la población y, por lo tanto, hacer mayor investigación en culturalidad, de las variables que hay efectivamente asociadas a las diferentes culturas y tener una formación específica para atender mejor es una necesidad para enfermería. Licenciado, queremos preguntarle sobre su experiencia brindando cuidados alternativos a pacientes. ¿Cómo influye esto en las personas? ¿Cómo beneficia a un enfermero tener estos conocimientos? Y les cuento un poquito sobre lo que conocen, por favor. Gracias, chicos. Es bonito saber que como enfermeras, como enfermeros, podemos hacer otro tipo de cuidados, básicamente no farmacológicos, y esto demanda tiempo, y esto demanda dedicación, y demanda mucha pasión también. Tuve la oportunidad de seguir un curso sobre manos de luz. Eso nos permite trascender el cuerpo físico, ir a lo espiritual y básicamente ir también a esa parte de la esencia del ser humano y tocar también su alma, que tiene mucho sentido en el momento en que una persona está abatida con su dolor, sus padecimientos físicos. Entonces, para el dolor influye muchísimo porque existe una conexión entre la enfermera como cuidadora y el paciente. Básicamente es una técnica que tiene que ver con un masaje muy sutil que ni siquiera toca la piel de la persona, sino que transmite muchísima energía y que esta energía se conecta con la energía de la persona que cuida y depende muchísimo de la predisposición que tenga la persona que va a ser aliviada, curada de sus dolencias. Tenía un paciente que estaba con una infección porque estaba con una pseudomonas, incluso la gente tenía como recelo de ingresar a la habitación, estaba en aislamiento. Y yo creo que tuve la bendición de trabajar con este paciente y cuando se fue a hacer la limpieza quirúrgica, él estuvo bastante bien, él se sintió muy bien y se recuperó pronto. Tuvo muchísima confianza en él mismo, confianza en que se va a recuperar. Obviamente yo no trabajé con guantes, nunca me dio como recelo, como náusea, como asco de su olor. Y sí, también esto creo que nos alimenta, por eso digo que enfermería siempre es una bendición porque permite trascender del cuerpo físico al espiritual. Esa fue una experiencia. Otra experiencia también fue cuando he trabajado en cirugía, esto fue en cirugía, también en cirugía cuando tenía un paciente una lumbociatalgia muy importante y no tenía medicación, no tenía dinero para comprar. Entonces, para ese entonces también ya hice un curso de programación neurolingüística en donde apliqué tanto lo alternativo de manos de luz, un poquito de Reiki y también esto de programación neurolingüística. Y el paciente se alivió y claro, requiere tiempo, requiere dedicación. Sobre cuánto podemos hacer como enfermería aparte de estas técnicas que dan muchísimo como alivio, pero también la confianza en sí mismos, el hecho de rescatar todo lo bueno que puede hacer la familia, la cercanía. Hay una intervención que se llama enfermería la presencia. Eso ayuda muchísimo, la calidez, el poder aportar, el poder acompañar, el poder ser cálidos con la persona que en ese momento tal vez está afligida, ayuda mucho. Sientes que
que trabajamos en labor de parto, porque esa es mi área, ayuda muchísimo, aparte de la información en los procesos, en su proceso fisiológico de la labor de parto, por ejemplo, técnicas como la respiración, la visualización, ayudan muchísimo. Por ejemplo, como respire de esta forma, ¿sí? Meta profundo aire, sostenga 4 tiempos y luego sople lo más lento posible, concéntrese en eso, piense que su bebé, cada vez que su barriguita se contrae, se pone dura, al bebé le falta oxígeno, le falta aire, y entonces él también, aunque usted no lo sienta, él también siente esa opresión y puede estar sufriendo por la falta de oxígeno, y cuando usted respira adecuadamente, usted le alivia a él. Piense, fíjese, imagínese la carita de su bebé, y entonces eso ayuda un montón, porque la madre ya no piensa tanto en la molestia que le pueda que puede estar atravesando por la labor de parto, sino piensa también en su bebé. Y al principio como que le incomoda, como que no cree, pero luego el hecho de que nosotros estemos ahí presentes y le digamos, a ver, vamos conmigo, hagámoslo de esta forma, y está muy bien, pero un poquito más de concentración en esto, y cómo nos fue, y cómo siente, ayuda un montón. Quería preguntarle, licenciada, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido sus pacientes en las que han usado estas diversas técnicas a los tratamientos? Bueno, la verdad no sé qué piensen, ¿no? Pero básicamente yo comienzo diciéndoles, a ver, vamos a hacer algo diferente. ¿Usted quiere aliviarse del dolor? Eso es lo que yo les pregunto. Y es como muy obvio, ¿no? Es como una pregunta tonta. Si me estoy quejando es porque me duele y me gustaría que alguien me ayude. Pienso que eso me respondería en silencio cualquier paciente. Pero yo les pregunto esto porque depende de ellos el aliviarse. Entonces le digo yo, ¿quiere aliviarse del dolor? Y es como, claro, sí quiero aliviar. Esto depende exclusivamente de usted. Yo simplemente soy una guía. Y entonces le digo, si usted hace exactamente lo que yo le voy a informar que debe hacerlo, es usted quien se va a aliviar. Es su propia energía, es su propio pensamiento y su propia intención la que va a ponerse en ejecución, su propia voluntad. Y entonces voy dando información, dando instrucciones, como, ok, ¿cuánto le duele? Eso que hacemos siempre. Sobre 10, ¿cuánto le duele? 1 duele poquito, 10 duele muchísimo. ¿Cuánto le duele? 8, ok. ¿De qué forma es su dolor? Es como cuadrada. Ajá. Y ¿de qué color es? Es como café, es como gris, es como negro. Siempre me ponen esos colores. Ajá. Y vamos entonces a modificar todo eso. De lo que era cuadrado, vamos a hacerle redondo como deporte de la uña, deporte de su uña. Y si era gris, ahora le vamos a poner un color rosa. Y si era grande, ¿de qué tamaño era? Como de este cuarto. Entonces, obviamente, así bonito como es su uña, a ese tamaño vamos a ponerle su dolor. Y entonces vamos pensando. Mientras vamos respirando, usted respira y cuando respira, usted inhala alivio. Y cuando usted exhala, suelta todo su dolor. Mientras usted va respirando, su dolor es de porte de la uña y es de color rosa. Y es así, ovalado. Vamos respirando, vamos exhalando. Y obviamente voy aplicando una técnica, ¿sí?, que va al mismo tiempo como desconcentrándole, disuadiéndole el dolor. Y eso vamos haciendo como por un tiempo de 5 minutos aproximadamente. Y luego le doy un masaje, hago un poco de manos de luz y nuevamente comienzo a conversar como, ahora cuánto duele. ¿Sí? Y se puede sentir, incluso en el pulso, se puede sentir
cómo estaba tan agitado el pulso, cómo tenía taquicardia y cómo va quietándose de poco a poco, ¿sí? Entonces es de esa forma como vamos evaluando al mismo tiempo que vamos interviniendo, vamos evaluando. Y entonces le vamos haciendo a la propia persona dueña de su proceso, responsable de su propio alivio. Y entonces le digo luego, cuando tenga usted cualquier dificultad en su vida, cualquier tipo de ansiedad, no olvide esto. Trate de recordar cómo hemos ido aliviando su propio dolor. Es como cómo responden. Entonces ellos se empoderan de su propio proceso, ellos son responsables de ellos. Y es como al principio pueden sentirse como un poco como incrédulos, como dudosos, pero luego como se sienten como que alguien está ahí a su lado y como que van siguiendo las órdenes y como que actúa también el poder de la visualización, de la concentración, de la atención, y va distendiéndose un poquito, aliviándose sus molestias. Es así como, y luego obviamente cómo nos va. Evaluemos cuánto le duele ahora y obviamente baja, ¿no? Y a veces no siempre baja de golpe, ¿sí? A veces es como que baja un 5, a veces como que baja un 6 y entonces seguimos. Y depende de eso para cambiar de pronto con otra estrategia que nos puede ayudar un poco más, como por ejemplo hacer un poquito de masajes en los pies, como reconocer los puntos dolorosos para hacer un poquito de digitopuntura o acupresión. Eso también va aliviando, es decir, vamos como combinando algunas cosas. Y no es que yo sea experta en eso, ¿sí? Solo que lo he ido de alguna forma como viendo, y a veces como que la propia naturaleza va dando como qué es lo que debo hacer en esto. Es como una capacidad de intuición que se nos viene dando por añadidura. Y esto también es algo que trasciende el ámbito hospitalario y podría ser usado en casa, aprendido por sus pacientes y ser transmitido. Exactamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que los humanos nos acerquemos más, de que podamos tocarnos, de que podamos sentirnos, de que, porque ahora ya es como incluso el chao o el lola, ya no nos damos ni siquiera un apretón de manos. Tal vez los humanos necesitamos más contacto físico también, y en enfermería no debemos dejar eso de hacer nunca. Bueno, yo creo que el mensaje final es que enfermería es una bendición, ¿no? Creo que no cualquiera puede ser enfermera o enfermero. La gente que decide esta carrera somos bendecidos porque creo que el ser humano nos toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. Estos son los beneficios. O simplemente decirle en qué te ayudo cuando son adolescentes. O necesitas otra cobija, o necesitas una almohada, y es la forma en cómo podamos llegar. Y entonces aquellas personas que no querían hablar con el resto del personal de salud, terminan hablando y terminan comunicándose y terminan estableciendo una relación que es muy, muy gratificante, mucho más que cualquier otra cosa. Y a pesar del cansancio que se pueda salir, eso es lo bonito también a uno como docente, el sentir que los estudiantes se apasionan y lo pueden hacer. Y es como traer todas sus inquietudes, plasmarlo aquí y decir, esto hice. Entonces, es como ser héroe cada día con las poquitas cosas que podamos hacer. Conquistar un mundo, conquistar esa alegría, conquistar la felicidad, esa felicidad que no se conquista en una fiesta, en un baile, sino que se conquista con esas pequeñas cosas que lo podemos hacer a diario. Y entonces yo digo siempre, todos los días, el ser enfermera o ser enfermero demanda de esa entrega total, pero también nos queda esa riqueza espiritual que no la podemos encontrar en otro lado. Así que adelante, yo creo que la mejor carrera que nosotros pudimos haber escogido es la enfermería.